A ver, vamos a desempacar esto, porque el material que tenemos sobre la mesa el día de hoy es verdaderamente peculiar. Y francamente revela muchísimo sobre cómo consumimos información. Para cualquier persona que alguna vez haya tenido que lidiar con un seguro, pues es bien sabido lo frustrante que puede llegar a ser ese momento. Híjole, totalmente. Es una de las peores experiencias. Es una situación casi universal. O sea, ocurre un accidente, hay un daño material o físico, y de repente, esa promesa de tranquilidad absoluta por la que se pagó se convierte en... ¿En un laberinto? Exacto. En un laberinto interminable de trámites burocráticos. Pero el análisis a fondo que haremos hoy, en esta inmersión profunda, no es sobre un informe financiero árido o un manual de términos legales incomprensibles. Hoy tenemos acceso a algo mucho más revelador. Así es. Se trata de los planos arquitectónicos. Vamos, el guión detallado paso a paso para un video corto diseñado con el único propósito de volverse absolutamente viral. Y lleva un título bastante agresivo, ¿no? Sí. Se llama La Guerra de las Aseguradoras 2026. Y nuestra misión en esta revisión es doble. Por un lado, vamos a desmenuzar los datos duros que revela este documento sobre cuáles aseguradoras realmente están pagando más rápido este año. Claro, la parte técnica. Y por otro, vamos a explorar la fascinante ingeniería detrás de este guión de apenas 60 segundos. Una estructura diseñada para capturar la atención, generar indignación y dominar por completo los algoritmos de las redes sociales. Y creo que el punto de partida ideal para entender este fenómeno es observar la tensión que el documento crea desde el primer instante. Lo fascinante aquí es cómo logran empaquetar un problema financiero sumamente complejo en una narrativa de 1 minuto. Es muy poco tiempo. Es poquísimo. Pero mezcla el miedo más profundo y visceral del consumidor con una validación inmediata de sus emociones. Utiliza una estructura visual muy agresiva, muy propia de las plataformas de videos cortos de hoy en día. Todo esto para entregar información sobre finanzas personales que, pues en otro contexto o en un formato tradicional, la mayoría de la gente simplemente pasaría por alto. Refleja a la perfección los hábitos modernos de consumo digital. Es una táctica muy agresiva, sin duda, pero me pregunto si no corren el riesgo de perder credibilidad al apelar tan directamente al enojo desde el segundo cero. Pues es un riesgo calculado. Porque si analizamos el inicio del video, las instrucciones visuales son clarísimas y van directo a la yugular. El creador del contenido debe aparecer en pantalla con una expresión facial que el guión describe literalmente como cara de estar harto. Ajá. Y justo al lado, exige colocar un texto enorme en color amarillo brillante que grita, en letras mayúsculas, "No pagan". Al contrastar ese amarillo de alerta con la idea de una institución financiera, pues se crea una disonancia visual enorme. Esa disonancia es precisamente el objetivo. O sea, el color amarillo en el diseño de la información no es una elección estética al azar. Nuestro cerebro lo asocia, casi por instinto, con precaución, con una señal de alerta en el camino. Claro, como un semáforo. Exactamente. Al estampar la frase "no pagan" en los primeros instantes visuales, el creador del video está tocando directamente el miedo número 1 de cualquier persona que firma una póliza. El mayor temor, estadísticamente hablando, no es el siniestro en sí mismo. ¿No? No, es quedar en el desamparo financiero después de haber pagado las primas de manera religiosa durante años. Sí, el sentir que tiraste tu dinero o a la basura. Tal cual. El guión identifica esa vulnerabilidad específica y la transforma en un gancho irrefutable. Obliga al usuario a detener su navegación para resolver esa tensión que acaba de ver en pantalla. Y el diseño sonoro acompaña esa urgencia a la perfección. Las notas de producción indican que el presentador debe lanzar de inmediato una pregunta diseñada para sembrar la duda. Dice: ¿seguro que contrataste? Porque según los comentarios, Qualitas y GNP te dan largas. Pésimo servicio. Van con todo desde el principio. Nombra a 2 gigantes absolutos de la industria en el primer aliento. Y para rematar, pide un montaje visual muy rápido. Una ráfaga de comentarios de usuarios con los rostros difuminados por privacidad, quejándose amargamente. Textos parpadeando en pantalla que dicen "no responden", "lentísimos", "no quieren pagar". O sea, en un parpadeo, el video ya planteó un escenario de crisis total. Y viendo esto desde una perspectiva de psicología del consumidor, lo que presenciamos es pura validación emocional. Al mostrar esas capturas de quejas reales, el creador del contenido trasciende la simple labor informativa. Ya no solo da noticias. Exacto. Le está diciendo a la audiencia que su frustración es real, que no es un caso aislado y que existe un problema sistémico.
valida esa sensación de impotencia colectiva. Quien sea que esté viendo el video desde su teléfono, experimenta un momento de reconocimiento y piensa que a ellos también les sucedió exactamente lo mismo. Es como un yo te entiendo. Sí, y esa identificación es el pegamento más fuerte en las redes sociales. Una vez que se establece esa conexión a través del agravio compartido, la atención del espectador queda completamente asegurada. Es como recibir un abrazo virtual, pero alimentado por un coraje compartido contra el sistema. Y justo cuando el video captura esa tensión y la audiencia está asimilando la frustración, el creador del contenido cambia de táctica radicalmente. Ahí viene el giro. El guión exige una transición brusca y pasamos del drama emocional a la frialdad de los números. Las instrucciones piden que el presentador aparezca de repente sosteniendo un celular o una laptop, adoptando una postura de investigador mientras un texto contundente domina la pantalla. ¿Qué dice el texto? Dice Ranking Conducef 2026. Ese cambio de ritmo es fundamental para la credibilidad del formato. El diálogo que acompaña la transición es muy revelador. El guión dicta la siguiente línea. Así que fuimos a los datos duros de la Conducef, los cotejamos con experiencias reales y armamos el ranking definitivo de quién paga más rápido en 2026. Un ranking definitivo. Vaya promesa. Lo interesante de esta estrategia digital es la mezcla explícita de dos mundos. El documento exige, y cito textual, mezclar la frialdad de la Conducef con el calor de las experiencias reales. Básicamente, el mensaje implícito es: hicimos la investigación aburrida y burocrática por todos, y aquí está el resumen fácil de digerir. ¡Claro! Es una propuesta de valor muy atractiva para cualquiera. Totalmente. Vivimos inmersos en una era de saturación informativa, donde los datos gubernamentales o institucionales, por más útiles que sean, resultan áridos para el ciudadano promedio. Si alguien intenta leer un reporte técnico de 100 páginas de la Conducef, Se queda dormido. o lo más probable es que se pierda entre los tecnicismos legales o simplemente abandone la lectura. Es material difícil de procesar. Sin embargo, al tomar esos datos duros oficiales y contrastarlos con los testimonios de la gente, se construye esta narrativa del ranking definitivo. Le da peso. Que no tiene el tiempo de buscar los datos por su cuenta. Y es ahí donde entramos a la información de mayor peso en el documento. El guión marca la aparición de un podio animado en pantalla para presentar los lugares 3, 2 y 1, acompañados de los logotipos de las empresas. Aquí es donde los datos proyectados para 2026 nos dan una radiografía muy clara de la industria. Así es. Empezando por el tercer lugar, que es ocupado por Chubb. De acuerdo con la interpretación de los datos de la Conducef 2026 que hace el creador del guión, Chubb presenta un tiempo promedio de pago de 12 días. 12 días. En una primera lectura, 12 días suena como un tiempo de respuesta bastante eficiente para una industria que históricamente ha estado plagada de cuellos de botella burocráticos. Suena rápido, sin duda. Pero lo revelador es cómo el guión instruye al creador a manejar este dato. Pide insertar un enorme pero visual. El texto en pantalla debe leerse: paga en 12 días. Buena, pero... Ajá, el gancho, de nuevo. Y el audio debe añadir inmediatamente la advertencia: es rápida, pero los usuarios reportan que negocian mucho la indemnización. Es decir, el cheque sale pronto, pero el proceso implica un desgaste, porque la empresa intentará pelear cada centavo del reclamo. Ese apunte cualitativo es vital. Muestra que el análisis no se conforma con raspar la superficie de la estadística oficial. Introduce la variable del desgaste emocional del cliente. Que a veces pesa más que el tiempo. Por supuesto, en términos prácticos, la velocidad operativa pierde su valor si el monto final de la indemnización no alcanza para cubrir el siniestro de manera adecuada, o si el asegurado tiene que invertir horas en llamadas y disputas. Sí, peleando con ajustadores. El guión entiende que el consumidor valora el tiempo, pero también detesta la sensación de estar siendo regateado por una institución financiera en un momento de gran vulnerabilidad. Y siguiendo con esa línea de contrastes, llegamos al segundo lugar del podio, que revela una ironía tremenda del mercado. El puesto número 2 es para Qualitas. El libreto enfatiza que se trata de la aseguradora con el mayor volumen de ventas, la gigante indiscutible del mercado en México. Así es. Pero visualmente, el guión pide rematar a Qualitas con el emoji de los ojitos mirando de reojo, una advertencia sutil pero bastante clara. Es un recurso visual que comunica sospecha de forma universal en el lenguaje de Internet. Así es, el texto de apoyo dice:
la que más vende, pero... Y a la par el presentador debe recalcar que, cruzando la información con las quejas recopiladas, son de las instituciones que más suelen dar largas administrativas. Interesante. Los datos duros revelan que su promedio real para liberar un pago se alarga hasta rondar entre los 14 y 15 días. En resumen, la opción más popular entre los automovilistas resulta ser una de las más lentas al momento de responder. Si conectamos esto con el panorama general, observamos cómo el contenido fomenta un nivel de pensamiento crítico bastante agudo respecto a las decisiones financieras. Evidencia que la inercia del mercado no siempre equivale a calidad en el servicio. Totalmente. El hecho de que una marca domine las ventas, como es el caso de Qualitas, muchas veces responde a alianzas comerciales, agencias de autos o precios de entrada agresivos, pero no garantiza eficiencia posiniestro. A la vez, advierte que no hay que deslumbrarse únicamente por una métrica de velocidad, como ocurre con Chubb, sin considerar las tácticas de negociación. Te invita a leer las letras chiquitas. E invita a la audiencia a examinar la letra chiquita de la experiencia del usuario, yendo mucho más allá del eslogan publicitario o del prestigio de la marca. Y toda esta construcción nos lleva al clímax absoluto del video. Llegamos a la revelación del primer lugar y al momento donde verdaderamente arranca la maquinaria diseñada para generar debate. El primer lugar. Las indicaciones exigen que el escalón más alto del podio se ilumine de manera espectacular, con una explosión de colores en pantalla. Aparece el logotipo de GNP Seguros y un texto contundente que declara pago récord, 7 días. 7 días es una cifra extraordinaria para los estándares de la industria que proyecta este reporte de 2026. Significa que están logrando procesar y liquidar los siniestros en prácticamente la mitad del tiempo que requieren sus competidores más cercanos. Es una brecha operativa inmensa. La mitad del tiempo. Es un dato que debería cerrar cualquier discusión, pero el guión es lo suficientemente astuto para no ignorar la percepción pública. Claro, se anticipan a los comentarios. La instrucción para el locutor es lanzar la siguiente frase. Sorpresa. Aunque muchos se quejan del precio, en velocidad de pago son imbatibles. Hay un reconocimiento abierto de que GNP es vista como una opción costosa y que genera fricción por sus tarifas, pero aún así se le corona como la campeona absoluta de la rapidez. Esta decisión editorial es quizás el componente más sofisticado de todo el documento. Podría parecer contradictorio ensalzar a una empresa mientras simultáneamente se recuerdan las quejas sobre sus altos costos. Sin embargo, la nota metodológica oculta en la estructura de este guión revela el verdadero propósito. ¿Cuál es? Colocar a GNP en el primer lugar no responde únicamente a la fidelidad hacia los datos de la Conducef. Es, fundamentalmente, un cebo diseñado a la perfección para alimentar los algoritmos de las redes sociales. Porque la controversia es la moneda de cambio en Internet. Al poner en la cima a una compañía que divide opiniones por sus precios premium, se garantiza una reacción en cadena. Precisamente. En la economía de la atención, la fricción genera interacción. Al coronar a una marca que muchos consideran inaccesible o demasiado cara, se provoca a una parte de la audiencia. Aquellos que hayan experimentado un mal servicio o un rechazo por parte de esa empresa correrán a la sección de comentarios para desmentir el video, argumentando sus propias malas experiencias o criticando los costos. Sí, se van a quejar de inmediato. Y en respuesta, los defensores de la marca o los asesores de seguros entrarán a debatir para justificar el precio basado en esa misma velocidad de 7 días. Esta polarización convierte la sección de comentarios en un campo de batalla. Y al algoritmo le encanta eso. Le fascina. Para el algoritmo de cualquier plataforma, esa cantidad masiva de interacciones manda una señal inequívoca de que el contenido es altamente relevante y debe ser impulsado a millones de pantallas más. Es el diseño de la viralidad ejecutado con precisión quirúrgica. Resulta fascinante y a la vez un poco intimidante ver cómo se instrumentaliza la experiencia financiera de la gente para generar alcance. Y eso nos enlaza con la última parte de nuestro análisis, que abarca las indicaciones finales y los consejos de producción del guión. Aquí encontramos los engranajes técnicos que aseguran que nadie deslice el dedo para saltar el video. Los detalles que amarran todo. Las reglas son estrictas. Hablar rápido pero con una dicción impecable. Eliminar cualquier pausa para respirar en la edición y mantener un ritmo frenético.
Sumado a esto, sugieren utilizar una pista musical muy particular, un ritmo enérgico que definen como búsqueda intensa, similar a la música que acompaña los videos de conteos top 5 o misterios. Crea tensión constante. Todo el empaque está pensado para transmitir una sensación de urgencia y descubrimiento constante. Hay un detalle de producción adicional que refuerza todo el castillo de naipes. El guión subraya la importancia de mantener visible en una esquina de la pantalla la fuente de la información. Datos Conducef Reporte 2026. Ese pequeño texto hace maravillas. Las reglas son estrictas. Hablar rápido pero con una dicción impecable. Eliminar cualquier pausa para respirar en la edición y mantener un ritmo frenético. Sumado a esto, sugieren utilizar una pista musical muy particular, un ritmo enérgico que definen como búsqueda intensa, similar a la música que acompaña los videos de conteos top 5 o misterios. Crea tensión constante. Todo el empaque está pensado para transmitir una sensación de urgencia y descubrimiento constante. Hay un detalle de producción adicional que refuerza todo el castillo de naipes. El guión subraya la importancia de mantener visible en una esquina de la pantalla la fuente de la información. Datos Conducef Reporte 2026. Ese pequeño texto hace maravillas. Esa minúscula línea de texto actúa como un ancla de credibilidad. A pesar de los colores estridentes, el ritmo acelerado y el tono confrontativo, citar a una institución oficial blinda el contenido. Evita que sea descartado como un simple rumor o una opinión sin fundamento de algún creador de Internet. Y para solidificar esa credibilidad, las notas de producción insisten en no limitarse a parafrasear el enojo del público. Piden explícitamente insertar capturas de pantalla reales sacadas directamente de reseñas de Google Maps o de la plataforma X. Lo cual atiende a una exigencia muy contemporánea de la audiencia digital, la necesidad de pruebas sociales instantáneas. El documento menciona que estas capturas otorgan un aura de periodismo de investigación al formato. Ya no basta con decirlo. Exacto. Ya no es suficiente con afirmar que existen inconformidades. La narrativa exige mostrar la evidencia, evidenciar la queja con nombre y apellido y exponer esa calificación de una sola estrella. Esto cimenta la confianza del espectador de una manera casi inconsciente, comprobando que el presentador ha hecho el trabajo de campo. Y la estocada final llega en los últimos segundos con el llamado a la acción. El creador debe aparecer señalando hacia la zona de comentarios de la aplicación, mientras el texto en pantalla lanza una interrogante directa. ¿Tú con cuál has tenido mala experiencia? Cerrando el ciclo. El diálogo cierra el trato preguntando, ¿coincides? ¿Has tenido alguna mala experiencia con estas aseguradoras? Cuéntamela en los comentarios para que todos la vean. Ese cierre funciona como el catalizador final de todo el recorrido psicológico previo. Comienza empatizando con la frustración mediante la frase inicial de "no pagan". Posteriormente, inyecta autoridad mediante la estadística oficial.
Luego, enciende la mecha de la controversia con un ganador polarizante y finalmente cede el escenario. Le pasa el micrófono a la audiencia. Pasa al espectador de un estado de recepción pasiva a uno de participación activa. Y el motor de esta transición es el poderoso deseo de catarsis, la oportunidad de denunciar públicamente a una enorme corporación financiera que en la percepción del usuario le ha fallado. Es brillante. Ese llamado a la acción es brillante porque no está pidiendo un simple me gusta, está ofreciendo una plaza pública para el desahogo colectivo. Entonces, repasando todo lo que hemos puesto sobre la mesa, este documento nos ofrece dos grandes niveles de aprendizaje. En el aspecto práctico, nos deja una fotografía clara del mercado asegurador proyectado para 2026. GNP domina la rapidez procesando pagos en 7 días, a pesar del debate sobre sus primas. Chubb se mantiene en un punto medio con 12 días, pero con la advertencia de sus intensas negociaciones. Y Qualitas rezagada. Y Qualitas, pese a dominar el volumen de ventas, presenta tiempos de respuesta más rezagados, llegando a las 2 semanas. Pero en un nivel mucho más estratégico, este guión es una clase abierta de cómo se traduce la educación financiera para las masas en la era del Internet. Así es. La fórmula requiere una amalgama precisa de temores del consumidor, respaldo estadístico y una dosis calculada de polarización. Yo creo que la conclusión más valiosa que podemos extraer de esta revisión radica en cómo decidimos procesar la información en el futuro. Es innegable que el formato analizado apuesta por el sensacionalismo y busca exprimir las reacciones emocionales inmediatas. ¿Sí juega con nuestras emociones? Sin embargo, en el fondo, nos está extendiendo una invitación a elevar nuestro nivel de exigencia y pensamiento crítico frente a los servicios financieros. El beneficio real de tener acceso a los tiempos de respuesta de la Conducef y a las alertas sobre prácticas de negociación es poder integrar esos factores al momento de tomar decisiones. Usar la información a nuestro favor. Exactamente. La próxima vez que se evalúe la compra o renovación de una póliza, la popularidad de la marca debería ser solo un factor más, sopesado contra la realidad de esos 15 días de espera o la disposición de la empresa a cubrir lo justo sin someter al cliente a un desgaste innecesario. Nos deja sin duda con una mirada mucho más aguda sobre los contenidos que consumimos a diario y sobre la letra chiquita de nuestras finanzas. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero proponer una reflexión que va un poco más allá de lo evidente, pensando en las repercusiones a largo plazo de este tipo de fenómenos. A ver, te escucho. Si el éxito reputacional en redes sociales comienza a depender tan fuertemente de rankings virales basados en la velocidad pura y dura, llegará el punto en que las aseguradoras comiencen a alterar sus procesos internos de forma perjudicial. Es una muy buena pregunta. Es decir, si el objetivo corporativo se convierte en mantener un promedio intachable de 7 días frente a la Conducef para ganar la guerra de los algoritmos y la percepción pública, empezaremos a ver a las compañías rechazando reclamaciones complejas desde el día 1 simplemente para cerrarlas rápido y no arruinar sus estadísticas de velocidad. Sacrificarían la calidad por la rapidez. Exacto. Es una perspectiva inquietante, donde la presión por ganar interacciones en Internet podría terminar corrompiendo el objetivo mismo del seguro, priorizando el tiempo de cierre estadístico por encima de la justicia en la resolución del siniestro. Una idea para analizar a profundidad la próxima vez que veamos un ranking de este tipo. Nos escuchamos en la siguiente investigación.